18:32 arrancamos en otro bloque más de La Resistencia. Comentanos, Ramiro, ¿con qué continuamos? Un poco con el tema económico en Europa, algunas cuestiones que están siendo bastante peligrosas en el sentido económico. ¿Por qué? Bueno, vamos a hablar, imagínense ustedes que acá en Argentina se congelen por 3 años los alquileres, los precios de los alquileres. Imagínense, ¿no? Bien por el inquilino, bueno, mal por el propietario. Y uno diría, bueno, se quejaría justamente de este tipo de políticas, pero no es en Argentina. En Alemania están implementando ahora este tipo de política de congelamiento de los alquileres, los precios de los alquileres. Claro, está habiendo un aumento en ese sentido en la inflación, en los precios. Se está dando, por ejemplo, una situación económica en lo que tiene que ver una disminución de un 0,1% en la inflación, del 6,1% en agosto, ¿no es cierto?, al 6%, por lo cual parece un dato positivo, pero el dato en realidad no es positivo, es negativo. Próximamente se van a ver aumentos en la inflación en Alemania, en este caso, ya la revista The Economist la trata a Alemania en su portada como el hombre enfermo de Europa, donde sale una figura de una persona y el titular, el hombre enfermo de Europa, que cuando enferma Alemania, enferma el resto, la Unión Europea. En ese caso, también tenemos que dar el dato negativo relacionado a los precios de la energía. Los costos en la energía pasaron del 5,1% al 8,3%, lo cual va a terminar demostrando que las políticas en general de la Unión Europea son deficitarias. Las políticas, como por ejemplo en el caso de Francia, del 4,3% de la inflación en agosto pasó a ser 4,8%. Esto también viene de la mano de los aumentos de las tasas de interés del Banco Central Europeo, que están en porcentajes altísimos, también acompañado, ¿no?, de lo que hace la Reserva Federal de Estados Unidos, que cuando la Reserva Federal de Estados Unidos incrementa, tienen que hacerlo el resto. También en el tema de la energía, en el Reino Unido, una noticia muy curiosa vinculada al calentamiento de los hogares, ¿no es cierto?, a calefaccionar. Y acá lo que está el gobierno ahora aconsejando es que durante la noche los ciudadanos, los habitantes del Reino Unido, no realicen lo que es no calienten el hogar, no lo calefaccionen. Se está dando también en otros países, en otros países escandinavos, se está dando también la situación de los aumentos de los costos de energía en Francia. También se ve perjudicada Francia por lo que ocurre en África, por cierto, en Níger. No va a tener el acceso como tenía a lo que es el uranio para sus plantas de energía nuclear. Alemania se ve en una encrucijada porque tenía el Nord Stream, ahora ya no lo tiene. Tenía sus plantas de energía nuclear, ahora no las tiene. Vemos el lado opuesto a todo esto, que en el caso de la India, en otra parte del mundo, se están incrementando la utilización del recurso del carbón como energía. Exactamente. En Alemania también ocurre lo mismo. Aunque va acompañado, más que nada en Alemania, de toda esta ola de la energía verde, ¿no? Como el caso de la energía eólica, los paneles solares, lo cual le ha traído varias pérdidas millonarias a Siemens, en el caso de la energía eólica, en el costo de las reparaciones, los repuestos. También se ve a Alemania perjudicada aún más cuando próximamente se acerque el invierno, igual en el caso de Francia, en el caso del Reino Unido. España está empezando a verse también en ese sentido en problemas en general, en la economía en general. Por el lado de Rusia, un dato positivo. En el primer semestre de este año, se recupera en el sentido económico el sector del turismo. Más de 200.000 turistas han visitado en el primer semestre a Rusia, niveles que no tenían en el semestre anterior, en el segundo semestre, tanto ni del 2022 ni el primer semestre del 2022, causa del conflicto. En ese sentido se está recuperando. Por otro lado tenemos la palabra recesión, que está apareciendo en varios países, y nuevamente nombro a Alemania. Ya había hecho una previsión el Deutsche Bank
el año pasado, si no me equivoco, en septiembre, cuando decía que el crecimiento de Alemania iba a ser negativo en el año 2023, por lo cual iba a ser un crecimiento negativo de menos 3,5%. En este caso, el crecimiento de Alemania en el primer semestre es de 0%. Es decir, incluso ya se está hablando de que esto va a llevar, y está entrando, se están dando algunos indicios de recesión, porque claro, si se aumenta la inflación y las tasas de interés del Banco Central Europeo también aumentan, quiere decir que no está haciéndose todo lo necesario para que esto se pueda evitar. Por lo tanto, la recesión no solamente también va a abarcar a Alemania, también se habla de un crecimiento negativo, de un crecimiento negativo en Suiza, que el crecimiento fue del 0%, es decir, todos son índices negativos los que se ven, al igual que en el caso de Francia, en el caso de Estados Unidos, los números son parecidos, ¿no? Mientras, más allá de que estoy hablando de Europa, pero los índices en Estados Unidos se ven algunos negativos. El tema de la cuestión de los combustibles también, esto es algo que va a afectar. Por cierto, que hoy se dio a conocer los valores futuros del precio del petróleo, que llegaron a $89 por barril en el precio del Brent. Por lo tanto, es un salto altísimo, que estuvo anteriormente rondando los $79. Por lo tanto, ahora se va a ver reflejado luego en los precios en los distintos países. En Europa, también se va a ver en Estados Unidos. Y como decía, por el otro lado, en otros lugares del mundo, como en China o como en Rusia, aunque forme parte de Europa, se ve el uso, ¿no es cierto?, de este tipo de energías como el carbón cada vez más. Lo digo porque, comparado con Europa, donde están en la onda verde, básicamente, y los activistas climáticos están a la orden del día constantemente, ya sea bloqueando carreteras, bloqueando vías de pistas de aviones, bueno, se ve constantemente estas protestas, lo cual no ocurre en otras partes del mundo. Por otro lado, en el caso de la crisis alimentaria de la que se habla, ¿no?, el tema del acuerdo del Mar Negro entre Rusia y los países de Europa, en el caso también que involucra justamente a Ucrania este problema, porque la salida de los granos de Ucrania al resto del mundo dependen de justamente que Rusia permita que esto suceda en el Mar Negro, lo cual Rusia no lo permite en el sentido de que el acuerdo está disuelto. Hoy Putin habló en ese sentido y dijo cuando el acuerdo no se cumple en sus diferentes puntos, uno de ellos era justamente brindar alimentos a los países más necesitados, que eso era parte del acuerdo que se había negociado, y en este caso Europa, ¿no es cierto?, más que nada la OTAN en general, los países, incluyendo Estados Unidos, no cumplieron con el acuerdo de los granos, que iba a ser destinado una gran parte de ello a Europa. Por lo tanto, luego Putin anunció hoy, junto con Erdogan, el presidente de Turquía, que el acuerdo de granos que van a implementar los propios rusos, es decir, sus propios granos, sus propios cereales, van a ser enviados a África en un nuevo acuerdo totalmente afuera del resto de los países para proveerlos. Y yo también había hablado en su momento, hace algunos meses, de entregar una cantidad importante sin ningún tipo de pedido de pago en este sentido, básicamente gratis. Por lo tanto, en ese sentido que ve África a Rusia como una oportunidad, y por esto se están dando las cuestiones de los golpes de Estado, de los golpes militares en África, algo de lo que ya hemos hablado en algunos bloques en otro momento. Por lo tanto, el alineamiento de África ahora va dirigido hacia ese mundo multipolar vinculado a Rusia, a China, a la India. Y bueno, también tenemos la situación problemática con los países del Medio Oriente, que aparte de unirse al BRICS, justamente son los que controlan las cantidades de producción del petróleo más importantes del mundo, y esto también se ve reflejado luego en los aumentos y en los incrementos que está teniendo Occidente en los precios de los combustibles. Por lo tanto, bueno, se vendrá nuevamente un invierno bastante complicado, bastante complejo para Europa, para Estados Unidos también, por supuesto, para todo el hemisferio norte, ni hablar de lo que están planeando también en otros sentidos, de los encierros nuevamente de los que se empieza a hablar, y de extrañas variantes que van apareciendo, ¿no? Lo cual puede afectar aún más a la economía. Una economía en Europa que no tiene ningún tipo de salida, ya solamente tiene que... no tiene ningún tipo de salida en el sentido de una opción de cerrar.
¿no es cierto? Así que en ese sentido va a tener que mantenerse la economía abierta más allá de todas las ideas o intentos que puedan haber de querer volver a viejas prácticas de los últimos 3 años pasados. Le recordamos a la gente que este programa se sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tiene nuestra plataforma Patreon, donde pueden apoyarnos para poder seguir haciendo este tipo de contenido. Vamos a un corte y enseguida continuamos con más Resistencia.